En toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hay figuras y profecías que nos intrigan profundamente. Pero ninguna figura es tan inquietante ni ha despertado tantas preguntas como el Anticristo. ¿Quién es? ¿Qué representa realmente? ¿Está ya entre nosotros o es una figura reservada para el fin de los tiempos? Estas preguntas han inspirado a teólogos, escritores y estudiosos durante siglos. Hoy exploramos a fondo los textos bíblicos donde aparece esta figura misteriosa, desde los sueños proféticos de Daniel hasta las visiones apocalípticas de Juan en el libro de Apocalipsis. Veremos cómo Jesús y Pablo nos advierten sobre su llegada y cómo Zacarías aporta su parte en este rompecabezas. Prepárate para un análisis detallado y fascinante que no solo responderá tus preguntas, sino que te dejará con nuevas reflexiones sobre este tema crucial. Este video explora el concepto del Anticristo en los principales libros de la Biblia, desde las visiones proféticas de Daniel hasta las advertencias en Apocalipsis. Descubre cómo diferentes autores bíblicos describen a esta figura misteriosa y qué papel juega en la narrativa del fin de los tiempos. Prepárate para un análisis profundo y accesible, perfecto para quienes buscan comprender más sobre este tema fascinante. ¿Quién es el Anticristo? ¿Cómo aparece en la Biblia? A lo largo de las Escrituras, varias profecías y enseñanzas nos hablan de una figura sombría que marcará uno de los periodos más oscuros en la historia de la humanidad, desde el antiguo libro de Daniel hasta las visiones apocalípticas de Juan. El Anticristo ha sido descrito como el engañador supremo. Pero, ¿qué nos dicen realmente estos textos? Hoy nos sumergiremos en las páginas de la Biblia para descubrir lo que se ha dicho sobre este personaje misterioso. Quédate hasta el final, porque este viaje te dejará reflexionando. Curiosidad sembrada con preguntas. ¿Qué significa el cuerno pequeño en Daniel? ¿Por qué Jesús advirtió sobre los falsos cristos? ¿Y cuál es la relación entre la bestia de Apocalipsis y el Anticristo? Quédate hasta el final. Nuestro viaje comienza con el profeta Daniel, un joven que vivió durante el exilio en Babilonia. Sus visiones proféticas, descritas en los capítulos 7, 8 y 11, son de las más enigmáticas de toda la Biblia. En Daniel 7 leemos sobre 4 grandes bestias que representan reinos poderosos. Sin embargo, del cuarto reino surge un cuerno pequeño que habla con arrogancia y desafía a Dios. Los versículos dicen que este cuerno cambiará los tiempos y las leyes y perseguirá a los santos. Muchos teólogos han interpretado que este cuerno pequeño es una referencia simbólica al Anticristo, una figura que se opondrá directamente al pueblo de Dios. Más adelante, en Daniel 8, el profeta ve un carnero y un macho cabrío. Este último, que simboliza al imperio griego, da lugar a un gobernante feroz que interrumpe el sacrificio diario y profana el templo. Esta figura también es vista como una prefiguración del Anticristo, alguien que se levantará con gran poder y buscará destruir lo santo. En el capítulo 11, Daniel describe un rey altivo de rostro que actuará con engaño, exaltándose a sí mismo por encima de todos los dioses. Su descripción encaja con lo que más tarde veremos en las cartas de Pablo y en Apocalipsis. Este gobernante arrogante es un anticipo del Anticristo que traerá caos al final de los tiempos. Daniel no usa el término Anticristo, pero sus visiones proféticas han sido interpretadas como alusiones claras a esta figura. En el capítulo 7, Daniel tiene un sueño sobre 4 grandes bestias que representan reinos poderosos. De la cuarta bestia, que es especialmente aterradora y poderosa, surge un cuerno pequeño. Este cuerno, a diferencia de los demás, tiene ojos humanos y una boca que habla con arrogancia. Dice el texto:
Él proferirá palabras contra el Altísimo, afligirá a los santos del Altísimo y cambiará los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Este cuerno pequeño no es solo un gobernante arrogante, es una figura que desafiaba directamente a Dios. Los estudiosos a menudo lo conectan con el Anticristo, quien, según las Escrituras, liderará una rebelión global contra Dios en los últimos días. En el capítulo 8, Daniel tiene otra visión, esta vez de un carnero con 2 cuernos y un macho cabrío. De este último surge un gobernante feroz que interrumpe el sacrificio diario y profana el templo de Dios. Este episodio, conocido como la abominación desoladora, ha sido interpretado como una prefiguración de las acciones del Anticristo, pero es en el capítulo 11 donde Daniel describe con más detalle al rey altivo de rostro. Este gobernante se exaltará a sí mismo por encima de todo lo divino y actuará con engaño, extendiendo su poder sobre muchos. Aunque Daniel no menciona explícitamente el fin de los tiempos aquí, muchos ven en este texto una descripción profética de lo que hará el Anticristo al establecer su dominio. En estas visiones, Daniel no solo presenta el poder del mal, sino también la esperanza de la victoria final de Dios. En el capítulo 7 vemos que el reino de este cuerno pequeño está destruido y el dominio eterno es entregado a los santos del Altísimo, un poderoso recordatorio de que el mal, aunque aterrador, nunca tendrá la última palabra. De Daniel, damos un salto al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo, donde Jesús mismo advierte a sus discípulos sobre el surgimiento de falsos profetas y falsos cristos. En Mateo 24, Jesús dice: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos». Aunque Jesús no usa el término anticristo, su advertencia es claro: habrá figuras engañosas que intentarán usurpar el lugar de Dios. Estas palabras sirven como un recordatorio constante de estar alerta y preparados. Esta advertencia de Jesús no solo se aplica al final de los tiempos, sino a todos los períodos de la historia. Nos recuerda que el espíritu del Anticristo puede manifestarse en aquellos que buscan desviar a los creyentes de la verdad. Ahora llegamos a las cartas de Pablo, quien profundiza en la idea del Anticristo al referirse a él como el hombre de pecado o el hijo de perdición. En 2 Tesalonicenses, Pablo advierte a la iglesia: «No os engañe a nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Este individuo se opone a Dios, se exalta a sí mismo y se sienta en el templo proclamándose como Dios. Pablo también señala que el Anticristo actuará con el poder de Satanás, realizando señales y prodigios falsos para engañar a quienes no aman la verdad. Es una descripción aterradora que refuerza la importancia de aferrarse a la fe en tiempos de prueba. Pablo describe al hombre de pecado o hijo de perdición. Dice Pablo: «No os engañe a nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». 2 Tesalonicenses 2:3. Este hombre es alguien que se opone a todo lo que se llama Dios, o sea, objeto de culto, exaltándose a sí mismo como si fuera Dios y sentándose en el templo de Dios. Pablo también señala que este hombre de pecado actuará con el poder de Satanás, realizando señales y prodigios mentirosos para engañar a quienes se han apartado de la verdad. Su llegada está asociada con un período de gran apostasía donde muchos abandonarán su fe. Sin embargo, Pablo nos da una esperanza firme: la destrucción del hombre de pecado está asegurada. Dice que el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Aunque el poder del Anticristo parece abrumador,
Pablo nos recuerda que su final está en manos de Dios. Siguiendo nuestro recorrido, encontramos a Jesús, quien no solo habló de amor y redención, sino que también advirtió sobre los peligros que vendrían. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Jesús habla sobre los eventos que precederán al fin de los tiempos. Entre ellos, menciona específicamente la llegada de falsos cristos y falsos profetas. Jesús dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Aquí, Jesús nos alerta sobre figuras engañosas que surgirán pretendiendo ser el Mesías o portavoces de Dios. Aunque Jesús no usa la palabra anticristo, estas advertencias son consistentes con las descripciones posteriores de esta figura en el Nuevo Testamento. Jesús nos llama a estar atentos, a no dejarnos llevar por señales o milagros que, aunque impresionantes, no provienen de Dios. Es importante destacar que estas palabras no solo se aplican a un momento específico en el futuro. A lo largo de la historia hemos visto líderes y movimientos que han buscado usurpar el lugar de Dios, desviando a las personas de la verdad. Estas advertencias son una guía constante para los creyentes, recordándonos la importancia de discernir la verdad en medio del engaño. De todas las Escrituras, es el apóstol Juan quien usa explícitamente el término anticristo. En sus cartas, ofrece una visión más amplia y clara sobre esta figura. Juan escribe, «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos». Aquí vemos dos ideas clave. Primero, la llegada de un anticristo principal, y segundo, que el espíritu del anticristo ya estaba operando en el tiempo de Juan. Según Juan, el anticristo se caracteriza por negar al Padre y al Hijo. Es un enemigo directo de Cristo y de la verdad. También nos advierte que debemos probar los espíritus para discernir si provienen de Dios. Finalmente, llegamos al libro de Apocalipsis, donde las visiones de Juan nos ofrecen la representación más completa y simbólica del anticristo bajo la figura de la bestia. En el capítulo 13, Juan describe una bestia que surge del mar con 10 cuernos y 7 cabezas. Esta bestia recibe autoridad de Satanás y exige adoración, persiguiendo a los santos. Muchos ven en esta figura al anticristo, quien liderará un gobierno mundial. En rebelión contra Dios, también encontramos una segunda bestia conocida como el falso profeta, que realiza señales milagrosas para engañar a la humanidad y promueve la adoración de la primera bestia. Juntas, estas figuras representan la culminación del mal en la narrativa apocalíptica. Además, en este capítulo se menciona la famosa marca de la bestia, un símbolo de lealtad al anticristo, que juega un papel central en los eventos del fin de los tiempos. Estas figuras comparten el mismo espíritu, una oposición directa a Cristo, ya a la verdad del Evangelio. Juan también ofrece una definición clara del anticristo en 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Según este pasaje, la esencia del anticristo radica en la negación de Jesús como el Hijo de Dios y del Padre como el Dios verdadero. Además, en 1 Juan 4:3 leemos: «Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo». Juan nos advierte que este espíritu está presente incluso en nuestros días, actuando a través de ideologías, movimientos y personas que rechazan a Cristo y buscan desviar a los creyentes. Por último, en 2 Juan 1:7 dice:
porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Aquí, Juan refuerza la idea de que el anticristo no es solo una figura futura, sino también una influencia presente que opera constantemente en el mundo. En las epístolas de Juan, aprendemos que el anticristo no solo será un individuo poderoso, sino que también representa una fuerza espiritual que trabaja contra el propósito de Dios desde el principio. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo el espíritu del anticristo puede manifestarse en nuestra vida diaria y cómo podemos resistirlo permaneciendo firmes en nuestra fe. Antes de concluir, volvamos por un momento al Antiguo Testamento, al libro de Zacarías. Aunque este libro no menciona al anticristo directamente, sus profecías contienen figuras que algunos consideran alusiones a él. En Zacarías 11:15-17 encontramos una referencia al pastor insensato. Dios dice a Zacarías: «Toma ahora los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no se preocupará por las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas». Este pastor insensato es una figura opuesta al buen pastor que es Cristo. En lugar de cuidar del rebaño, lo explota y lo destruye. Algunos han visto en esta descripción una referencia simbólica al anticristo, quien buscará destruir al pueblo de Dios en lugar de protegerlo. En el capítulo 14, Zacarías describe una batalla final en Jerusalén, donde las naciones se reunirán contra la ciudad, pero Dios intervendrá para traer la victoria. Aunque no se menciona al anticristo explícitamente, el contexto apocalíptico ha llevado a algunos estudios a asociar estos eventos con los relatos del final de los tiempos que vemos en Apocalipsis. A lo largo de la Biblia, desde las visiones de Daniel hasta las cartas de Juan y el libro de Apocalipsis, el anticristo se presenta como una figura poderosa y temible. Sin embargo, la narrativa bíblica nos recuerda constantemente que su poder es temporal. Aunque el anticristo buscará establecer su dominio y desafiar a Dios, su final ya está escrito. Será derrotado por el poder y la gloria de Cristo. Esta historia no es solo sobre el futuro, es un recordatorio de la lucha constante entre la verdad y el engaño, entre la luz y las tinieblas. Hoy, más que nunca, estamos llamados a ser vigilantes, a aferrarnos a nuestra fe y a buscar la verdad que solo se encuentra en Dios. ¿Qué piensas sobre estas profecías? ¿Cómo interpretas estas escrituras? Finalmente, llegamos al libro de Apocalipsis, donde encontramos la descripción más vívida y simbólica del anticristo bajo la figura de la bestia. Es aquí donde Juan reúne muchos de los temas y símbolos que hemos visto hasta ahora y los entrelazan en una narrativa apocalíptica impresionante. En Apocalipsis 13, Juan describe una bestia que surge del mar. Este ser tiene 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos lleva diademas. Su apariencia es aterradora. Es semejante a un leopardo, con patas de oso y boca de león. La bestia recibe su poder y autoridad del dragón, que representa a Satanás. Dice el texto: «Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida». Apocalipsis 13:7-8. Esta bestia, que muchos interpretan como el anticristo, no solo ejerce un poder político, sino también religioso, exigiendo adoración y lealtad absoluta. La narrativa se vuelve aún más impactante con la introducción de una segunda bestia, conocida como el falso profeta. Esta figura realiza señales milagrosas, como hacer descender fuego del cielo, y engaña a los habitantes de la tierra para que adoren a la primera bestia.
La segunda bestia también presenta la famosa marca de la bestia, un símbolo de lealtad al anticristo. Dice el texto: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en el frente, y que ninguno pudo comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 a 17. El número 666, asociado con esta marca, ha sido objeto de innumerables interpretaciones y especulaciones. Algunos lo ven como un símbolo de imperfección o rebelión contra Dios, mientras que otros lo asocian con sistemas de control que podrían surgir en el futuro. Sin embargo, a pesar de la aparente victoria de la bestia, el libro de Apocalipsis también nos da una visión clara de su derrota. En Apocalipsis 19 leemos que la bestia y el falso profeta son capturados y arrojados al lago de fuego, marcando el final de su reinado de terror. Esto es un recordatorio de que, aunque el mal puede parecer dominante por un tiempo, su poder es temporal y su final está asegurado. La narrativa de Apocalipsis nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la adoración y la lealtad. ¿A quién servimos en nuestra vida diaria? ¿Qué sistemas o ideologías pueden estar tratando de reemplazar a Dios en nuestros corazones? Estas preguntas son tan relevantes hoy como lo fueron en los días de Juan. A medida que exploramos las diferentes representaciones del anticristo en la Biblia, es crucial detenernos un momento para reflexionar sobre cómo estos textos, aunque escritos hace miles de años, se relacionan con nuestra vida y nuestra época. Uno de los temas clave en todas estas escrituras es el poder del engaño. Desde los falsos profetas de los que Jesús habló en Mateo 24, hasta la bestia que realiza señales milagrosas en Apocalipsis 13, el anticristo se caracteriza no así. Esto plantea una pregunta importante: ¿cómo podemos reconocer el engaño en nuestro tiempo? El apóstol Juan nos da una clave en sus epístolas. Dice en 1 Juan 4:1, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». La Biblia nos llama a ser discernidores, a no aceptar todo lo que parece bueno o poderoso a primera vista. En una era donde estamos rodeados de información, ideologías y líderes que a menudo parecen contradictorios, esta enseñanza es más relevante que nunca. Ser discernidores significa buscar la verdad en las Escrituras, orar por sabiduría y no dejarnos llevar por el ruido del mundo. Pablo lo explica claramente en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos recuerda que el anticristo no actúa solo. Es parte de un sistema espiritual que busca corromper, dividir y destruir. Desde la perspectiva bíblica, la batalla internamente, luchamos contra las tentaciones, los miedos y las dudas que buscan alejarnos de nuestra fe. Externamente, vemos cómo sistemas y estructuras en el mundo reflejan los valores de ese espíritu del anticristo: egoísmo, idolatría, injusticia y desprecio por lo sagrado. Esta lucha es constante, pero también es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios. Es fácil sentirse abrumado al leer sobre el anticristo, la apostasía y el caos que precederá al fin de los tiempos. Pero si algo queda claro en las Escrituras, es que la historia del anticristo no es una historia de derrota para el pueblo de Dios, sino una historia de esperanza y victoria. En Tesalonicenses 2:8, Pablo describe el destino del hombre de pecado con estas palabras: «Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca,
y destruirá con el resplandor de su venida. Este versículo es un recordatorio poderoso de que se refuerza en Apocalipsis 21, donde Juan describe el nuevo cielo y la nueva tierra. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. La promesa de la Biblia es clara: el mal no triunfará. El anticristo, la bestia y todos los poderes de las tinieblas serán derrotados. Pero te preguntarás qué debemos hacer para no caer en las tentaciones del enemigo. Primero, debemos vivir con vigilancia espiritual. Jesús lo dijo claramente en Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto no significa vivir con miedo, sino con prosegundo. Debemos profundizar en nuestra relación con Dios. En un mundo lleno de distracciones y engaños, es crucial conocer a fondo su palabra. Como dice el salmista en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Tercero, debemos ser testigos de esperanza. En un tiempo donde el mal parece prevalecer, nuestra misión es reflejar el amor y la luz de Cristo en todo lo que hacemos. Pablo nos recuerda en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Finalmente, debemos recordar que no estamos solos en esta lucha. Dios nos ha dado su Espíritu, su palabra y una comunidad de fe para apoyarnos. A lo largo de la Biblia, el anticristo aparece bajo diferentes nombres y figuras, pero su propósito siempre es el mismo: oponerse a Dios y a su pueblo. Sin embargo, las Escrituras nos aseguran que su reinado es temporal y que la victoria final pertenece a Cristo. ¿Qué opinas de estas profecías? Déjame tus pensamientos en los comentarios, y si te interesan estos temas, no olvides suscribirte y compartir este video con tus amigos.